Antes de iniciar el relato, me gustaría invitarte a nuestra nueva página de Facebook. Puedes encontrarla en el buscador como @MrMysterious Tell a Tale. Coméntanos qué relato te gustaría escuchar ser narrado. Mándanos tus historias vividas con fantasmas y espectros o de cualquier índole sobrenatural. Búscanos en Twitter e Instagram para más contenido. Escúchanos en Spotify e eBooks. Suscríbete al canal de YouTube Tell a Tale para estar informado de todos los estrenos. Esto me ayudaría a seguir narrando historias constantemente. Actualizamos relatos cada martes, jueves y domingo. Stephen King, Cementerio de Animales, capítulo 46. Después de hablar con Rachel, Jude se puso una chaqueta ligera. El sol se había nublado y se había levantado el viento, y cruzó la carretera en dirección a la casa de Luis, no sin antes mirar con precaución a la derecha y a la izquierda, por si venía algún camión. Los camiones tenían la culpa de todo. Ja, los condenados camiones. Pero no era eso. Sentía como si el cementerio de animales y lo que había más allá tirase de él. Pero si antes de aquella llamada era como un atractivo arrullo, una voz que prometía consuelo y un cierto poder, ahora su mensaje era más sordo y tenebroso, algo hosco y amenazador. No te mezcles en esto, tú. Pero él no podía mantenerse al margen. Era responsable de muchas cosas. Jude vio que el Honda Civic de Louis no estaba en el garaje. Ahí no había más que el Ford grande cubierto de polvo, como si hubiera mucho tiempo de que no lo usara. Probó la puerta trasera de la casa y la encontró abierta. ¿Luis? Llamó, seguro de que Luis no iba a contestar, pero deseoso de poder romper el silencio de aquella casa. Oh, eso de hacerse viejo empezaba a ser una lata. Tenía los brazos y las piernas torpes y pesados. No podía estar ni 2 horas trabajando en el jardín sin que la espalda le martizara. Y si era la cadera, a veces le parecía que un berbiquí se le estaba taladrando. Jude empezó a recorrer la casa metódicamente, buscando las señales que tenía que buscar. El atracador más viejo del mundo, pensó sin mucho humor, mientras registraba. No encontró ninguna de las huellas que le hubieran alarmado realmente, ni cajas de juguetes que a última hora no se hubieran entregado a beneficencia, ni ropa del niño disimulada detrás de una puerta, en un rincón del armario, ni debajo de una cama, ni lo que hubiera sido peor, la cuna montada de nuevo en la habitación de Gage. Absolutamente ninguna de las señales que él estaba buscando. No obstante, se notaba en la casa un desagradable vacío de un momento a otro que tuviera que llenarse de... en fin, algo. Quizá no estaría de más que me diera una vuelta por el cementerio de Pleasantview. A lo mejor allí hay más novedades. Podría tropezarme con Louis Creed e invitarle a cenar algo, o algo así. Pero el peligro no estaba en el cementerio de Bangor, sino allí, en aquella casa, y detrás de ella. Jude salió y volvió a cruzar la carretera. Ya en su casa, sacó del frigorífico un paquete de 6 cervezas y se lo llevó a la sala. Se sentó delante del mirador orientado a casa de los Creed, abrió una cerveza y encendió un cigarrillo. Mientras caía la tarde, el pensamiento de Jude empezó a discurrir hacia atrás, como solía hacer durante los últimos 2 o 3 años, describiendo órbitas cada vez más amplias. De haber sabido lo que pensara Rachel Creed, hacía poco rato hubiera podido decirle que tal vez tenía la razón aquel profesor de psicología, pero que cuando envejecías, esa función de bloqueo de la memoria se deterioraba, lo mismo que todos los órganos de tu cuerpo, y empezabas a recordar caras, lugares y hechos con una nitidez impresionante. Recuerdos que habían adquirido el tono sepia de las viejas fotografías, que reavivaban sus colores. Las voces se despojaban de la sordina que les había puesto el tiempo y recobraban su sonoridad original. Y Jude hubiera podido decir a aquel profesor que esto no era demencia informática, esto se llamaba senilidad. Jude volvió a ver al Hanratty, el toro de Lester Morgan, con los ojos ribeteados de rojo, embestir con todo lo que se ponía por delante. Incluso embestía los árboles, cuando el viento movía las hojas. Antes de que Lester se diera por vencido,
Todos los árboles del pastizal vallado de Hanratty mostraban las señales de aquel furor ciego, y el animal tenía los cuernos astillados y la cabeza ensangrentada. Cuando mató al toro, Lester estaba aterrorizado, lo mismo que ahora Jude. El anciano bebía cerveza y fumaba. Estaba anocheciendo. No encendió la luz. Poco a poco su cigarrillo se convirtió en un punto incandescente. Bebía y fumaba y vigilaba la entrada de coches de la casa de los Creed. Cuando Luis regresara de donde quiera que estuviera, él entraría a charlar un rato, para asegurarse de que no tramaba nada malo, y seguía sintiendo el suave tirón de lo que quiera que fuera el maléfico poder que habitaba aquella tierra diabólica donde se habían construido los cairns. No mezcles esto tú, no te mezcles o vas a sentirlo. La voz era como un jirón de niebla que surgiera de un sepulcro abierto. Esforzándose por hacer oídos sordos a la voz, Jude fumaba y bebía, y esperaba. Capítulo 47. Mientras Jude Crandall, sentado en su mecedora, acechaba el regreso de Luis desde el mirador, y mientras Rachel y Ellie viajaban por la autopista hacia la casa de los Goldman, Rachel mordiéndose las uñas sin poder sustraerse de la angustia, y Ellie pálida como una muerta, Luis consumía una copiosa e insípida cena en el comedor de Howard Johnson. La comida era abundante y sosa, exactamente lo que le pedía el cuerpo. Ya había oscurecido. Los faros de los automóviles parecían dedos que palparan las sombras. Luis engullía la comida. Un bistec, una patata al horno, una fuente de judías de un verde chillón y artificial, un trozo de tarta de manzana con un copete de helado a medio derretir. Luis estaba en una mesa en un rincón observando a los que entraban y salían, mientras se preguntaba si vería algún conocido. En el fondo, casi lo deseaba. Le harían las preguntas: ¿Y Rachel? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Y quizás las preguntas traerían complicaciones, y quizá eran complicaciones lo que él estaba deseando, una escapatoria. Y efectivamente, cuando Luis terminaba su tarta de manzana y la segunda taza de café, entró una pareja conocida, Rob Greenell, un médico de Bangor, y Bárbara, su bonita esposa. Él deseaba que lo vieran sentado en aquella mesa individual del rincón, pero la camarera los llevó a los divanes del otro lado del comedor, y Luis los perdió de vista, y solo de vez en cuando divisaba fugazmente el pelo prematuramente gris de Greenell. La camarera le trajo la cuenta y Luis la firmó. Anotó el número de su habitación debajo de la firma y salió por la puerta lateral. Fuera soplaba un fuerte vendaval con un rugido constante que hacía zumbar de modo extraño los cables de la electricidad. No había estrellas, y se intuía en las alturas un desfile de nubes a gran velocidad. Luis se quedó unos momentos plantado en la acera con las manos en los bolsillos y la cara al viento. Luego dio media vuelta, subió a su habitación y conectó el televisor. Aún era temprano para hacer algo en serio, y no se sabía lo que podía traer aquel viento. Le ponía nervioso. Luis vio 4 horas de televisión, 8 telefilms de un tirón. Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto rato delante del televisor. Le pareció que todos los protagonistas eran lo que él y sus amigos de la escuela secundaria llamaban calientabraguetas. En Chicago, Dory Goldman exclamaba: ¿Qué? ¿Qué quieres volver? ¿Por qué, hijita? Si acabas de llegar. En Ludlow, Jude Crandall, sentado en su mirador, fumando y bebiendo cerveza, repasaba su álbum de recuerdos mientras esperaba el regreso de Luis. Más tarde o más temprano, Luis tenía que volver a casa, lo mismo que la perra Lassie de aquella vieja película. Había otros caminos que conducían al cementerio de animales y al otro sitio, pero Luis no los conocía. Si intentaba algo, partiría de la puerta de su casa. Ajeno a estos hechos que eran como proyectiles de marcha lenta y que en buena balística apuntaban no a donde él estaba sino donde estaría, Luis contemplaba la pantalla del televisor en color. No había visto ninguna de aquellas series, pero había oído hablar de ellas: una familia negra, una familia blanca,
Un niño que era más listo que las acaudaladas personas mayores con las que vivía, una mujer soltera, una mujer casada, una mujer divorciada. Luego, los tres jóvenes detectives privados que hacían todas sus pesquisas con atuendos playeros. Se lo tragó todo en su habitación del motel, lanzando de vez en cuando una mirada a la borrascosa noche. Cuando empezaron las noticias de las 11, Luis apagó el televisor y salió a hacer lo que tenía decidido, tal vez desde el momento en que vio la gorra de béisbol de Gage llena de sangre en medio de la carretera. Ahora volvió a sentir aquella frialdad aún más intensamente, pero debajo había algo, un rescoldo de ansia, o de pasión, o de sensualidad. No importaba, aquello le protegía del frío y le armaba contra el viento. Al arrancar el motor del Honda, Luis pensó que tal vez Jude tenía toda la razón cuando decía que aquel lugar tenía una fuerza creciente, porque ahora la sentía a su alrededor, guiándole o empujándole, y se preguntó, ¿podré detenerme? ¿Podría detenerme aunque quisiera? Capítulo 48. ¿Qué quieres? ¿Qué? Preguntó Dory otra vez. Rachel, estás trastornada. Una noche de descanso y... Rachel solo movió la cabeza. No podía explicar a su madre por qué tenía que regresar. La decisión se alzó con ella del mismo modo que se levantó al viento. La hierba empezó a temblar. La brisa era cada vez más fuerte. Se turbaba la calma. Luego ya silbaban las ráfagas de los aleros y al poco tiempo temblaba toda la casa. Y entonces te das cuenta de que es un verdadero huracán y que, como siga aumentando su fuerza, van a empezar a caer cosas. Eran las 6 de la tarde en Chicago. En Bangor, Luis empezaba su copiosa y anodina cena. Rachel y Ellie apenas probaron bocado. Cada vez que Rachel levantaba los ojos del plato se tropezaba con la mirada de su hija que le preguntaba qué pensaba hacer para ayudar a papá. ¿Qué pensaba hacer? Estaba alerta por si sonaba el teléfono, por si Jude llamaba para decirle que Luis había vuelto, y sonó otra vez. Ella dio un brinco y Ellie estuvo a punto de tirar el vaso de leche. Pero era una señora del club de bridge de Dory que preguntaba si habían tenido un buen viaje. Estaban tomando café cuando Rachel soltó la servilleta bruscamente y dijo: Papá, mamá, lo siento, pero tengo que volver a casa. Si encuentro plaza en un avión, me iré esta misma noche. Sus padres la miraron con la boca abierta, pero Ellie cerró los ojos con una expresión de alivio propia de una persona mayor. Hubiera resultado un poco cómica de no ser por la palidez y la crispación de su cara. Ellos no comprendían, y Rachel no podía explicárselos, como tampoco hubiera podido explicar lo que esos soplos de aire que apenas alcanzaban a mover la hierba pueden aumentar la fuerza hasta ser capaces de derribar una casa. Ella no creía que Ellie hubiera oído por la radio la noticia de la muerte de Víctor Pascoe y almacenado la información en el subconsciente. Rachel, cariño. Su madre hablaba melosamente, como el que se dirige a una persona que sufre un histerismo pasajero pero peligroso. Esto no es más que una secuela de la muerte de tu hijo. Tú y Ellie están muy afectadas. Es natural, pero podrían derrumbarse si... Rachel no le contestó. Se fue al teléfono del vestíbulo, buscó el número de Delta en las páginas amarillas y marcó mientras Dory, a su lado, decía que debían pensarlo y hablar más despacio. Tal vez hacer una lista. Y Ellie, detrás de su abuela, la miraba con una carita de angustia y ahora con una leve esperanza que animaba a Rachel. Sí, Delta Airlines, Contestó una voz jovial. al aparato Kim. ¿En qué puedo servirle? Me urge llegar a Bangor. ¿Podría hacer el viaje esta misma noche? Se trata... Se trata de una emergencia. ¿Haría el favor de comprobar si hay enlaces? Lo miraré, señora, dijo la voz dubitativamente. Pero hay muy poco de margen. Lo sé, pero le agradeceré que lo compruebe, Dijo Rachel con la voz un poco ronca. aunque sea en lista de espera o cualquier cosa.
Está bien, señora. No se retire, por favor. La línea quedó en silencio. Rachel cerró los ojos y al momento notó que en su brazo se posaba una mano fría. Al abrir los ojos vio a Ellie a su lado. Irving y Dory se mantenían a distancia, mirándolas, hablando en voz baja. Así se mira a los que cree uno que están locos, pensó Rachel con cansancio. Esbozó una sonrisa para Ellie. No les hagas caso, mami, dijo la niña en voz baja. Descuida, hermana mayor, dijo Rachel, e hizo una mueca de dolor. Así la llamaban desde que nació Gage, pero ya no era una hermana mayor. No era hermana mayor de nadie. Gracias, dijo Ellie. Es muy importante, ¿verdad? Ellie asintió. Mi vida, yo te creo, pero me ayudaría mucho que me dijeras algo más. ¿Es solo un sueño? No, respondió Ellie. Ahora es todo. Es algo que me corre por todo el cuerpo. ¿No lo notas, mami? Es como el viento. Ellie suspiró entrecortadamente. Pero, ¿no sabes lo que es? ¿No recuerdas nada más de ese sueño, Ellie? Ellie cerró los ojos tratando de recordar y movió la cabeza lentamente. Papá, Church y Gage, pero no sé por qué están todos juntos. Rachel la abrazó fuertemente. No pasará nada, cariño, dijo, pero la opresión del pecho no se le aliviaba. Oiga, señora, dijo el empleado de la oficina que reservaba los pasajes. ¿Diga? Rachel oprimió con más fuerza el teléfono y a su hija. Me parece que podré ponerla en Bangor, señora, pero llegará muy tarde. Eso no importa, dijo Rachel. ¿Tiene un lápiz a la mano? Es complicado. Sí, ya puede empezar, dijo Rachel sacando un cabo de lápiz del cajón y disponiéndose a tomar nota en el dorso de un sobre. Rachel escuchó atentamente y lo anotó todo. Cuando el empleado acabó de hablar, ella sonrió un poco y formó una O con el índice y el pulgar para dar a entender a Ellie que todo saldría bien. Probablemente saldría bien, rectificó. Algunos de los transbordos parecían muy justos, especialmente el de Boston. Haga todas las reservas, por favor, dijo Rachel. Y gracias. El empleado anotó el nombre y número de la tarjeta de crédito de Rachel, y ella colgó por fin, extenuada, pero más tranquila. Miró a su padre. ¿Me acompañas al aeropuerto, papá? Quizá debería de decir que no, dijo Goldman. Pero me parece que tendría que impedirte que cometieras esta locura. ¡Pobre de ti!, gritó Ellie. No es una locura, no. Goldman parpadeó y dio un paso atrás ante aquella explosión de ferocidad. Acompáñala, Irving, dijo Dory pausadamente. Yo también empiezo a ponerme nerviosa. Me sentiré mejor cuando sepa que Luis está bien. Goldman miró a su mujer un momento y luego se volvió hacia Rachel. De acuerdo, dijo. Te llevaré al aeropuerto si eso es lo que quieres. Y hasta estoy dispuesto de acompañarte a Ludlow. Gracias, papá, dijo Rachel moviendo la cabeza. Pero me han dado el último asiento que quedaba en cada avión. Es como si Dios me lo hubiera guardado. Irving Goldman suspiró. En aquel momento parecía muy viejo, y Rachel hasta le encontró cierto parecido con Judd Crandall. Aún tienes tiempo de preparar un maletín de mano, dijo. Si conduzco como cuando tu madre y yo nos casamos, podemos estar en el aeropuerto dentro de 40 minutos. Déjale tu neceser, Dory. ¿Mami?, dijo Ellie. Rachel la miró. La niña tenía la cara brillante de sudor. ¿Qué pasa, mi vida? Ten cuidado, mami, dijo Ellie. Ten mucho cuidado. Capítulo 49. Los árboles no eran más que sombras que desfilaban sobre el fondo de las nubes iluminadas por las luces del cercano aeropuerto. Luis aparcó el Honda en Mason Street, que discurría a lo largo del lado sur del cementerio. El viento era tan fuerte que casi le arrancó la puerta de la mano, y Luis tuvo que empujar con fuerza para cerrarla.
El viento le azotó el faldón de la chaqueta cuando él se inclinó para abrir el maletero del Honda y sacar las herramientas que había envuelto en un trozo de lona. Antes de cruzar hacia la reja de hierro forjado que circundaba el cementerio, Luis se paró en el bordillo, en una zona de sombra entre dos farolas, mirando derecha e izquierda por si se acercaba algún coche. Si podía evitarlo, no quería ser visto, aunque el otro no se fijase en él. A su lado gemían las ramas de un viejo olmo sacudidas por aquel viento. Dios, y qué asustado estaba. Aquello no era un trabajo ímprobo, era un trabajo demencial. No había tráfico. En Mason Street las farolas estaban alineadas en perfecta formación, proyectando círculos de luz sobre la acera en la que, durante el día, a las horas de la salida de la escuela primaria Fairmont, los chicos iban en bicicleta y las niñas saltaban a la comba o jugaban a la rayuela, sin reparar en el cementerio, salvo quizá en vísperas de Todos los Santos, en que el recinto adquiría un tétrico encanto. Algunos se acercaban a colgar un esqueleto de papel a la alta reja de hierro, mientras repetían entre risas ahogadas los viejos chistes de siempre. ¿Será el sitio más popular de la ciudad? ¿A la gente se muere por entrar? ¿Por qué está tan feo reír en el cementerio? ¿Por qué hay un silencio sepulcral? Gage, murmuró Luis. Gage estaba allí dentro, detrás de la reja de hierro, injustamente prisionero bajo una capa de tierra oscura, y eso no era un chiste. Te sacaré de ahí, Gage, pensó. Te sacaré, muchacho, o moriré en el intento. Luis cruzó la calle con el pesado fardo en los brazos, subió a la otra acera, volvió a mirar a otro y otro lado y arrojó el fardo por encima de la reja. Se oyó un leve tintineo cuando el paquete cayó del otro lado. Luis se frotó las manos para sacudir el polvo y echó a andar, después de tomar un punto de referencia. De todos modos, aunque se desorientara, no tenía nada más que seguir la cerca por la parte de dentro hasta situarse frente al Civic y daría con el sitio. Pero, ¿estaría abierta la verja en aquella hora? Siguió por Mason Street hasta la señal de stop. El viento le empujaba haciéndole apretar el paso. Sombras bailaban y se entrelazaban en la calzada. Dobló por Pleasant Street, siempre siguiendo la reja. Los faros de un coche se acercaban y Luis se detuvo, disimulándose detrás de un olmo. No era un coche de policía, sino una camioneta que subía hacia Hammond Street y seguramente hacia la autopista. Cuando hubo pasado, Luis siguió andando. La verja está abierta. Desde luego, tiene que estar abierta. Llegó a la verja, que tenía la traza de catedral esbelta y grácil. Entre las sombras que el viento hacía danzar, Luis extendió el brazo y empujó. Cerrada. Pues claro, estúpido. ¿Imaginabas que iban a dejar abierta la verja de un cementerio situado dentro de los límites municipales de una ciudad americana? Después de las 11 de la noche. La gente ya no es tan confiada, amigo. Ya no. ¿Y qué hacer ahora? Ahora tendría que escalar, confiando en que el vecindario nadie apartaría los ojos del show de Johnny Carson para mirar por la ventana y ver ese torpe grandulón trepar por las barras de hierro. Oiga, policía, acabo de ver un tipo torpe y grandulón escalar la verja del cementerio de Pleasant View. Al parecer se moría por entrar. Asunto de vida o muerte. No bromeo, no. Estoy mortalmente en serio. Pero me parece que deberían ustedes de investigar, pensó Luis. Luis continuó por Pleasant Street y torció nuevamente a la derecha. El viento enfriaba y evaporaba las gotas del sudor de su frente y sus sienes. Su sombra se alargaba y acortaba la luz de las farolas. A su lado, impertérrita, la alta reja. Luis se detuvo, obligándose a sí mismo a mirarla realmente. ¿Tú piensas saltar esto? Vamos, no me hagas reír. Luis Creed era un hombre alto, de casi 1,90 m, pero aquella reja tenía por lo menos 3 metros de alto, y cada uno de los barrotes estaba rematado por una decorativa punta de lanza. Bueno, decorativa a no ser que ir a pasar la pierna por encima de esas rebalaras y te clavaras una de aquellas puntas en los testículos,
y allí te quedarías ensartado como un cerdo en el asador, dando voces hasta que alguien llamara a la policía y te sacaran y llevaran al hospital. Seguía sudando y tenía la camisa pegada en la espalda. No se oía más que el lejano rumor del tráfico de la última hora de Hammond Street. Tenía que haber un modo de entrar. Tenía que haber un modo. Vamos, Luis, tienes que aceptar la evidencia. Puede que estés loco, pero no tanto. Aunque consiguieras subir a pulso hasta allá arriba, tendrías que ser un consumado gimnasta para salvar esas puntas sin quedarte clavado. Y aún así, suponiendo que consiguieras entrar, ¿cómo ibas a salir con Gage en brazos? Siguió andando. Tenía una ligera idea de que estaba dando la vuelta completa al cementerio, pero sin hacer nada constructivo. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta noche regresaré a Ludlow y volveré mañana, al anochecer. Entraré por la puerta antes de que cierren y me quedaré escondido hasta la medianoche o más tarde. En otras palabras, mañana haré lo que hubiera podido hacer hoy, de haber sido más listo. Buena idea, oh gran maestro Luis. Y mientras, ¿qué pasa con el fondo de herramientas que eché por encima de la cerca? Pico, pala, linterna. No falta más un letrero que diga equipo para robar tumbas. Cayó entre los hartos arbustos. ¿Quién quieres que lo encuentre, por el amor de Dios? Seguía pensando Luis. Por este lado había muchas casas. Al otro lado de la calle se divisaba alguno que otro cuadrado de luz amarillenta, y en uno de ellos el parpadeo grisáceo de un televisor en blanco y negro. Y al mirar entre los barrotes observó que aquí las tumbas eran más viejas, las láminas inclinadas hacia atrás, efecto de muchas heladas y deshielos. Había otra señal de stop delante de él, y al torcer otra vez hacia la derecha estaría en una calle que discurría a dirección más o menos paralela a Mason Street, su punto de partida. Y cuando hubiera dado la vuelta completa, ¿qué haría? ¿Cobrar $200 y empezar desde la primera casilla? ¿Darse por vencido? Unos faros doblaron la esquina y Luis se paró detrás de otro árbol a esperar que pasara el coche. Este avanzaba muy despacio y a los pocos segundos el haz blanco de un faro surgió de la ventanilla lateral y recorrió la reja. Luis sintió una dolorosa opresión en el pecho. Era un coche de la policía que patrullaba alrededor del cementerio. Luis se apretó contra el tronco. Sintió en la mejilla la áspera corteza. Confiaba que el tronco fuera lo bastante grueso como para ocultarle. El haz luminoso se acercaba. Luis bajó la cabeza, hurtando la cara a la luz que, al llegar al árbol, desapareció un momento para surgir de nuevo a la derecha de Luis. Él se desplazó ligeramente para mantenerse fuera del campo visual del coche. Por un momento distinguió las luces azules del techo del vehículo. Ahora se encenderían las bombillas rojas del freno, se abrirían las puertas y el foco retrocedería para señalarle con un gran dedo blanco. Usted, el del árbol, salga donde podemos verle con las manos vacías. ¡Fuera ya! El coche patrulla siguió su marcha. Al llegar a la esquina, hizo pausadamente la señal con el intermitente y torció hacia la izquierda. Luis se apoyó en el árbol con la boca seca y agria. Seguramente pasarían junto al Honda, pero no importaba. En Mason Street se podía aparcar desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Había otros muchos coches. Sus dueños debían de habitar los bloques de los apartamentos diseminados por el otro lado de la calle. Luis se quedó mirando la copa del árbol tras el que se había escondido. Mismamente encima de su cabeza estaba la horquilla. Sería fácil. Sin darse tiempo para pensarlo, se hizo hasta la horquilla, apoyándose en el tronco con las suelas de sus zapatillas, haciendo caer fragmentos de corteza. Afianzó una rodilla y al momento estaba de pie sobre la horquilla del árbol. Si el coche patrulla volvía en aquel momento, el foco iluminaría a un extraño pájaro posado en el olmo. Tenía que moverse deprisa. Subió a otra rama que se extendía por encima de la reja. Sentía la absurda sensación de tener otra vez 12 años. El árbol no estaba quieto, sino que se balanceaba suavemente, casi sosegadamente, a impulsos del viento.
Luis calculó la distancia y adelantándose al miedo se colgó de la rama con las manos. La rama era tal vez un poco más gruesa que la muñeca de un hombre robusto. Colgado de las manos, con las zapatillas bailando en casi 2 metros y medio del suelo, Luis fue avanzando hacia la reja. La rama se vencía, pero no parecía que fuera a romperse. Con el rabillo del ojo, Luis distinguía su sombra sobre la acera, como la silueta de un mono contrahecho. El viento le helaba las empapadas axilas y empezó a tiritar apenas con el sudor que resbalaba por la cara y el cuello. A cada uno de sus movimientos le caía una rama. A cada uno de sus movimientos, la rama caía y bailaba. A medida que él se separaba del tronco, el balanceo de la rama se hacía más pronunciado. Le dolían las palmas de las manos y las muñecas, y empezó a temer que la rama se escurriera entre los dedos sudorosos. Por fin llegó a la reja. Sus zapatillas quedaban a un palmo por debajo de las puntas. Vistas desde aquí, aquellas puntas parecían más agudas todavía. Pero, agudas o no, allí peligraba algo más que los testículos. Si se caía encima de aquellas lanzas, su propio peso haría que se le clavaran hasta los pulmones. En su próxima ronda, los policías encontrarían una lúgubre colgadura en la reja de Pleasantview. Respirando deprisa, sin llegar a jadear, Luis buscó las puntas de las rejas con los pies para descansar un momento. Así estuvo unos instantes, con los pies danzando en el aire, buscando apoyo y sin encontrarlo. Le enfocó una luz que aumentaba de intensidad. ¡Mierda! ¡Un coche! ¡Ahora viene un coche! Trató de deslizar las manos hacia adelante, pero las palmas le resbalaron y se deshizo del nudo de sus dedos. Aún buscando un punto de apoyo, volvió la cabeza hacia la izquierda y miró por debajo del tenso brazo. Era un coche, pero pasó rápidamente calle arriba, sin frenar en el cruce. Menos mal. Si llegaba... Las manos le resbalaron otra vez. Sintió que le caían en la cabeza trozos de corteza. Uno de sus pies encontró apoyo, pero la otra pernera del pantalón se había enganchado en una punta y ¡mierda! No iba a poder resistir mucho. Luis agitó con fuerza la pierna, la rama se inclinó y volvieron a resbalarle las manos. Se oyó que se desgarró un pedazo de tela y Luis se encontró de pie sobre 2 puntas de lanza que se le clavaban en la suela de las zapatillas. Muy pronto la presión se hizo dolorosa, pero Luis se mantuvo sobre ellas, por lo menos unos momentos. Era mayor el alivio de las manos y los brazos que el dolor de los pies. Vaya aspecto que he de tener, pensó Luis con un ligero y triste humorismo. Sosteniéndose en la rama con la mano izquierda, se frotó la palma de la mano derecha en la tela de la chaqueta. Luego repitió la operación cambiando de mano. Permaneció un momento más sobre las puntas de los barrotes y deslizó las manos a lo largo de la rama en que aquel punto era más delgada y le permitía entrelazar cómodamente los dedos. Balanceó el cuerpo hacia adelante como Tarzán, abandonando el apoyo de los pies. La rama se dobló de un modo alarmante con un crujido de mal agüero. Luis se soltó saltando a ciegas. Cayó mal. Se golpeó una rodilla con una lápida y sintió que un dolor insoportable le subía por el muslo. Rodó sobre la hierba abrazando la rodilla y un rictus de angustia en los labios, temiendo haberse destrozado la rótula. Luego el dolor fue mitigándose, y Luis comprobó que podía doblar la articulación. Todo iría bien si seguía moviéndose y no dejaba que se le agarrotara. Por lo menos así lo esperaba él. Se puso de pie y echó a andar siguiendo la cerca en dirección a Mason Street, donde había tirado el equipo. Al principio cojeaba, pero poco a poco el dolor fue remitido y quedó en una molestia sorda. Tenía aspirina en el botiquín del Honda y hubiera debido traerlo consigo, pero ya era tarde. Se mantenía alerta por si venía algún coche y al advertir que uno se acercaba, se apartó de la reja. Cuando llegó a la parte de Mason Street que podía estar más concurrida, se mantuvo lejos de la reja hasta que estuvo frente al Civic. Ya iba a aproximarse a la cerca para sacar el fardo de los arbustos, cuando oyó pisadas en la acera y una risa grave de una mujer. Se sentó detrás de una lápida grande. El dolor de la rodilla no le dejaba ponerse en cuclillas, y vio que, por el otro lado de Mason Street, pasaba una pareja.
Iban enlazados por el talle y en su forma de caminar pasando de una zona de luz a la siguiente, había algo que hizo pensar a Luis en una vieja serie de televisión. Ya lo tenía, la hora de Jimmy Durante. ¿Qué harían aquellos dos si él se levantara ahora, como una sombra en la silenciosa ciudad de los muertos, y les gritaba con una voz campanuda: Buenas noches, Mr. Kavalash, donde quiera que esté. La pareja se detuvo mismamente detrás del Civic y se abrazó. Luis, al mirarlos, sintió una extraña perplejidad y desprecio hacia sí mismo. Allí estaba él, agazapado detrás de una sepultura como un macabro vampiro de historieta barata, espiando a una pareja de enamorados. ¿Tan fina es la línea divisoria?, se preguntó, y ese pensamiento también le sonaba familiar. ¿Tan fácil es pasar del otro lado? Te subes a un árbol y te deslizas por una rama, saltas a un cementerio, miras a una pareja, abres una tumba. ¿Así de fácil? ¿Es esto la locura? Tardé 8 años en hacerme médico y un solo paso me ha bastado para convertirme en un ladrón de cadáveres, en lo que muchos llamarían un necrofílico. Se oprimió los labios con los puños para impedir que se le escapara un gemido mientras trataba de encontrar aquella frialdad interior, aquella ecuanimidad. Allí estaba, y Luis se redujo en ella con una fruición. Cuando la pareja se alejó, Luis los miró con impaciencia. Se pararon delante de uno de los edificios de apartamentos. El hombre sacó una llave y entraron. La calle volvió a quedar en silencio. No se oía más que el constante rumor del viento que agitaba la rama de los árboles y revolvía el sudoroso pelo sobre la frente. Luis corrió hacia la reja, doblando el cuerpo, y buscó el fardo de lona. Allí estaba. Sintió en los dedos el roce de la áspera tela. Lo levantó y oyó el leve tintineo de las herramientas. Salió a la ancha avenida de grava que conducía a la verja y se detuvo para orientarse. Tenía que caminar en línea recta y llegar a la bifurcación, torcer a la izquierda. Era muy sencillo. Caminaba por el borde de la avenida, amparándose en la sombra de los olmos por si había un vigilante nocturno y andaba por ahí. En realidad, Luis no esperaba problemas en ese respecto. Al fin y al cabo era un cementerio de ciudad pequeña, aunque sería mejor no arriesgarse. Torció hacia la izquierda. Ya estaba cerca de la tumba de Gage. De pronto, consternado, se dio cuenta de que no podía recordar la cara de su hijo. Se detuvo, mirando fijamente las hileras de lápidas y las sombrías fachadas de los panteones, mientras trataba de evocar la fisonomía del niño. Acudía a su memoria rasgos sueltos, su pelo rubio, todavía fino como la seda, sus ojos un poco oblicuos, sus pequeños dientes, la diminuta cicatriz del mentón de cuando se cayó por las escaleras de atrás de la casa de Chicago. Luis veía estas cosas, pero no podía reunirlas en un todo coherente. Veía a Gage correr hacia la carretera, hacia su cita con el camión de Laurinco, pero el niño estaba de espaldas. Trató de representarse a Gage dormido en su cuna de noche el día en que lanzaron el cometa, pero en su cerebro todo era oscuridad. Gage, ¿dónde estás? ¿No se te ha ocurrido pensar, Luis, que tal vez no vayas a hacer a tu hijo ningún favor? Tal vez sea feliz donde ahora está. Tal vez estés equivocado y todas esas cosas no sean pamplinas. Tal vez se halle con los ángeles o esté sencillamente dormido. Y si duerme, ¿acaso sabes lo que vas a despertar? Oh, Gage, ¿dónde estás? Quiero que vuelvas a casa. Pero, ¿era el dueño de sus actos? ¿Por qué no podía recordar la cara de Gage y por qué obraba en contra de todas las advertencias? La de Jude, las del sueño de Pascoe, las de su propio corazón inquieto. Recordó las estelas en el cementerio de animales, aquellos toscos círculos que iban cerrándose en espiral en torno misterioso, y volvió a sentir aquella serena frialdad. ¿Qué hacía ahí parado tratando de rememorar la cara de Gage? Muy pronto podría verla.